Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿sí? Bueno, esto es un esquemita de cómo sería la organización en angiospermas de las células, pero del xilema primario, ¿sí? Cómo es la organización en angio, ¿sí? Entonces, ¿vieron esa carita de Spider-Man? Lo que veíamos, bueno, eso es lo más grandote, ¿sí? En el caso de las mono, o los más grandes también en el caso de las dico, vieron que vemos es el metax, ¿sí? Que corresponde justamente a elementos de vaso eh, que son un poquito más grandes, ¿sí? Si tuviéramos un corte longitudinal, ¿sí? Veríamos el elemento de vaso, las células parenquimáticas, que son las verdes, que están vivas, que tienen el núcleo, y las otras son células muertas, tanto el elemento de vaso como las traqueidas, que van a ser fibra floemática en el caso de las angio, que van a estar acompañando al elemento de vaso, dándole estructura y rigidez. O sea, ese elemento de vaso va a estar rodeado de fibras que casi no tienen lumen, que casi no tienen un poro, que es una pared muy engrosada, que no transmiten agua, sino que solo llevan la función de sostener, de dar rigidez, ¿sí? De dar estructura, ¿sí? Más que nada cuando en el xilema primario, que tenemos protox y metax, que las paredes son muy delgadas de los elementos de vaso. ¿Por qué? Porque se tiene que estirar, tiene que crecer continuamente. Por eso necesitamos muchas traqueidas, muchas fibras esclerenquimáticas, esclereidas, ¿sí? Que van a estar ahí. Fibras esclerenquimáticas. Esto que vamos a ver ahora sí es un corte longitudinal de tallo de una gimnosperma. Entonces ahí se ven las traqueidas, esos huequitos, esos redondelitos que se ven ahí a lo largo son areolas, ¿sí? Que son lugares por donde circula el agua de forma transversal, digo, y el agua circula longitudinalmente y atraviesa, ¿sí? Como estas punteaduras que están acá, y ahí ven la flechita negra por donde circula el agua. O sea, en las traqueolas va a difundir de forma, ¿sí? Horizontal el agua y de forma vertical a través de las punteaduras, ¿sí? Punteaduras areoladas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una traqueida. Son alargadas y delgadas, ya lo vimos, parece secundaria muy engrosada, se comunican a través de las punteaduras simples, areoladas, en toda su superficie. También las gimno van a estar esas traqueidas acompañadas de fibras, ¿sí? El esclerénquima, y de parénquima cinemática. Y fíjense el recuadro de abajo. Los vasos solo están presentes en angiospermas, plantas con flor, ¿sí? Y en las gimnospermas solo encontramos traqueidas. Son las diferencias que vimos antes, ¿sí? En el cuadrito de diferencia. Vamos a seguir ya a los últimos tejidos, ¿sí? Vamos a entrar en los últimos tejidos ya diferenciados o adultos. Vamos a tener tejidos de secreción. Y los tejidos de secreción pueden ser que secreten externamente sustancias hacia el exterior o que secreten sustancias en el interior de la planta. Entonces, los de secreción externa vamos a tener pelos glandulares, pelos o glándulas nectaríferas, pelos salinos, pelos digestivos, pelos urticantes, entre otros. Y un componente muy importante, ¿sí? Que son los hidatodos, que son un elemento de secreción externa que secreta agua líquida. No secreta agua en forma gaseosa como lo hacen los estómagos, sino que van a secretar agua directamente líquida, ¿sí? Y después tenemos los tejidos de secreción interna, que van a ser, por ejemplo, los conductos esquizógenos, ¿sí? Y las cavidades lisígenas. Ambos son conductos, pero tienen formas de generarse diferentes. El conducto esquizógeno se forma por división y separación de células y posee células secretoras parietales, o sea, que le dan origen, por ejemplo, conductos resiníferos de la gimnosperma, ¿sí?
Después tenemos cavidades lisígenas, que también es un conducto que va a llevar algún tipo de sustancia, que se forman por la destrucción de las células quedando paredes celulares en su interior. Por ejemplo, en las cavidades secretoras de los cítricos, la naranja, el pomelo, ¿sí? O sea, una cosa es cómo circula la resina dentro de las gimnospermas a través de conductos esquizógenos, y otra cosa es cómo va a estar almacenados los aceites esenciales en los cítricos en cavidades secretoras, ¿sí? Que son justamente cavidades lisígenas. Unos se forman por la destrucción de las células, y cuando se destruye la célula libera el contenido, en el caso de los cítricos, y otros es directamente una estructura diseñada y con células específicas que secretan dentro del tubo una sustancia, como en el caso de la resina en los pinos. ¿Se entiende bien la diferencia? Bueno, y por otro lado tenemos el último, el tubo laticífero, son conductos unicelulares o pluricelulares que secretan látex, que es esa sustancia lechosa, ¿sí? Que por ejemplo tienen la higuera o el gomero, ¿sí? O también lo van a tener si el diente de león, ¿sí? Entonces, si el látex es rico en hidrocarburos, se utiliza para la elaboración de caucho, por ejemplo, el árbol del caucho, ¿sí? Que está en el Amazonas. Esperen que ya que estoy, voy a aprovechar para arreglar esto. Perdón. Ahora sí. Ahí tenemos los de secreción interna y externa separados. Entonces, ahora vamos a ver un esquema de un hidatodo. Los hidatodos suelen estar en las hojas, más que nada de monocotiledóneas y de algunas plantas que viven en la selva, porque cuando hay mucha humedad ambiente, si la planta a veces no puede transpirar, no puede evapotranspirar, y ahora más adelante vamos a ver qué significa eso. Entonces la planta no puede evapotranspirar, y ¿qué hace? Larga agua directamente. Y eso ocurre en las selvas, porque hay mucha humedad ambiente, o ocurre por las mañanas, cuando hay mucha humedad, bien temprano que está el rocío, en verano, entonces la planta no puede transpirar, entonces no le queda otra que largar agua en forma, ¿sí? Líquida, que se llama, en el caso de las mañanas con el rocío, se llama gutación, y lo otro se llama directamente, bueno, también gutación. Es el fenómeno que ocurre cuando las plantas largan agua líquida en vez de agua gaseosa. Y lo largan a través de esta estructura específica de secreción externa llamada hidatodo. Entonces las traqueidas, ¿sí? Sostienen, ¿sí? Tenemos la epidermis, el epitema, ¿sí? Que son justamente células parenquimáticas, espacios intercelulares por donde va a circular el agua, el poro, ¿sí? Y la cavidad de agua donde se va a acumular, ¿sí? Y el mesófilo en empalizada, el mesófilo, mejor dicho, clorofílico. ¿Sí? Entonces, el agua viene directamente, se concentra en el epitema y en los espacios intercelulares y sale a través de la cavidad del agua por el poro. Esto es lo que va a estar ocurriendo en unidad todo, ¿sí? Que es en la puntita de una hoja. Ahora, si yo lo veo en un corte, se va a ver esto, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia que hay entre ese hidatodo, que está todo ese epitema concentrado ahí, la cavidad del agua más arriba, y a través de ese estómago, ese poro, va a salir el agua directamente. La vascular prácticamente conecta directamente con el hidatodo, ¿sí? Entonces tenemos ese epitema acá, el haz vascular que llega, que conecta directamente, que va a transmitir el agua hasta acá, llega a los espacios intercelulares, a, ¿sí? La cavidad del agua, y a través de este estoma sale directamente en forma de agua líquida, ¿sí? Lo mismo la foto de la derecha, el haz vascular llega, ¿sí? Al epitema que está acá, ¿sí? Se concentra el agua, los espacios intercelulares, la cavidad del agua, y escapa en forma líquida. Esto va a ocurrir siempre que la humedad relativa sea del 100 o más del 100. ¿Sí? Fíjense que esto es un sedum, ¿sí? Es una carnosa, una crasa.
Preguntan, yo he visto unos árboles que particularmente en verano largan agua, no particularmente en un ambiente tan húmedo. ¿Es otra secreción? No sé bien Claro, el nombre del árbol, pero hay mucho por acá, por lo menos por acá por Ituzaingó hay. si es una tipa, si es una tipa, sí, una tipa Mm. blanca, a esa le agarra una chicharrita que pone los huevos dentro del xilema, digamos, el tallito, la rama, y al hacer eso la planta llora continuamente, como que larga agua a través de donde hace el orificio la chicharrita y larga como una espuma la rama ahí alrededor, y bueno, sale agua continuamente, pero eso es agua del xilema directamente. Si es esa, es eso que No, te creo que digo. no. Voy a ver si la Tendría- encuentro y le saco foto, así la Claro, identificamos después. bien, bien, bien. Yo conozco eso, que las tipas largan una espuma, pero esa espuma hay unas chicharritas ahí, bueno, que hacen unos agujeritos para poner el huevo y ahí, bueno, nada, se reproducen y la planta tiene que hacer algo contrarrestar y larga agüita. Bueno, y Ok. alguien había levantado la mano, no sé quién. Hola, sí, yo. em, ese, ese fenómeno lo vi acá en una planta de, ¿cómo se llama? Cena péndula, que es como un zen del campo, pero un poco distinto. Y yo como que desde afuera, sabía de afuera, ¿no? Nunca había interiorizado tanto. Y siempre cualquiera decía que era algo por algo del gaseoso, así como, como que había un equilibrio entre el agua de la atmósfera y el agua de adentro de la hoja, pero si podían volver a repetir esto del fenómeno de gutación, o si alguien después me lo explica, no hay problema, me gustaría volver a escucharlo, porque no entendí bien. Bien. Bueno, esto de la gutación se da cuando la humedad relativa, ¿sí? Atmosférica, ¿sí? La humedad es 100 o superior al 100, ¿sí? Cuando la atmósfera está cargada de agua, ¿sí? Las plantas para poder vivir y sobrevivir tienen que, digamos, respirar y también evapotranspirar, ¿sí? Tienen que llevar el agua de las raíces, tomarla y llevarla y sacarla para afuera a la atmósfera, ¿sí? En forma gaseosa, en forma de vapor de agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la humedad es tan alta, afuera de la planta, que el agua salga en forma gaseosa, ¿sí? Es muy difícil, porque afuera ya hay mucha agua, entonces que la posibilidad de que el aire, que generalmente tiene poca agua atmosférica, reciba más agua si está cargado de agua, ya esté en el 100 o en más del 100, es muy baja. Entonces la planta evapotranspira muy poco y metabólicamente eso no le conviene a la planta, ¿sí? No va. Entonces, en esos casos ocurre la glutación. Y en esos casos hay plantas adaptadas que tienen el hidatodo y por eso pueden hacer glutación, si no, no pueden hacer glutación. Y algunas plantas adaptadas a vivir en esos ambientes, como este sedum, ¿sí? O puede ocurrir también en algunas monocotiledóneas a la mañana, que es la gota de rocío, ¿sí? Que como el agua está cerca de la superficie, ¿sí? El rocío moja todo, deja todo ahí, claro, la planta no puede evapotranspirar en esos momentos, primeras horas de la mañana, en el alba, entonces guta, ¿sí? Larga agüita directamente, de tal manera de que el agua circule a través de la planta y puedan cumplir las funciones metabólicas que vamos a ver más adelante, que básicamente es la fotosíntesis, ¿sí? Profe, justo a mí me pasó esto este fin de semana. El martes le puse agua a un potus que tengo dentro de casa y como el miércoles llovió, el jueves, el viernes estuvo muy húmedo, el clima en general, me daba cuenta que las puntas de las hojas estaban con agua, justamente. Debe ser por Y puede lo ser, mismo. debe ser que sí, que pueda llegar a tener algún tipo de hidatodo ahí en la puntita y sí, que largue agua directamente, porque claro, la humedad es tan alta que no pueden de otra manera no pueden cumplir con el metabolismo, sino que no pueden llevar adelante la vida normalmente. Ahora vamos a ver más adelante, digamos, por qué necesita la planta sí o sí sacar agua,
¿sí? hacia el exterior, y cómo la saca, ¿no? Pero si no puede, tiene que buscar la manera, y esta es una. Así que bueno, esto es un tipo de estructura de secreción externa, el hidatodo. Y estos son una fotito muy linda de tricomas, ¿sí? Glandulares. Entonces los tricomas glandulares se componen de dos partes, ¿sí? La célula sustentadora y la célula secretora, ¿sí? Entonces la célula sustentadora conecta con la célula epidérmica que está debajo, y la célula epidérmica va a cargar, ¿sí? Con sustancias a la célula secretora, ¿sí? Entonces, a través de la célula sustentadora van a llegar nutrientes o cosas, y la célula secretora va a fabricar la sustancia. En el caso puede ser que reserve aceites, que reserve sustancias tóxicas, o que reserve algún tipo de cristal, no sé, cosas que estén ahí para la defensa o para lo que la planta lo necesite, ¿sí? Para atraer a otros animales, ¿sí? Y después tenemos también pelos urticantes, que son puntiagudos, como los de la ortiga, pelos glandulosos como estos, pero que tienen, ¿sí? Sal adentro, con algunas plantas halófitas, y así hay diferentes, ¿sí? Dependiendo de lo que la planta necesite reservar y guardar ahí para sacar hacia afuera, ¿no? Estos son de la malva, ¿sí? Del malvón. Perdón, del malvón no, de la malva, de una tipo de la, como, el malvón es un geranio, como de la malva, no me sale ahora, tipo una rosa china. Y de secreción interna hemos dicho, sí, que había ¿Pavonia? ciertas cosas. Sí, hola, sí. Pavonias. La pavonia, sí, exactamente, es un tipo de malvácea, totalmente. Pasa que la pavonia es género pavonia, no es género malvácea, malva, digamos. No es malva algo. Malvas hay otra que pasa que a la pavonia le dicen, ¿no? Malva rosa, porque es de la familia malvácea, pero no es del género malvácea. A eso me refiero. Es del género pavonia, justamente. Pero sí, las flores típicas de la malvácea tienen digamos, androceo monadelfo, que es lo que la caracteriza a la familia. Bueno, algo que no aparecía, sí, y que yo lo quiero mostrar, son estos cristales, llamados drusas, que están señalados con las flechitas. Esto vamos a poder ver en algún que otro corte de hoja, ¿sí? Que tengamos. Hay drusas. Sí, soy botánico, me recibí de botánico en la facultad. Soy biólogo orientado a la botánica, soy botánico. Bueno, esto que son drusas, ¿sí? Son cristales, y que pueden ser de la plata. De la plata. Sí, la Plata es la única facultad del país que te podés recibir de botánico o botánica. El resto de las facultades sos biólogo generalista, todas las del país. Solo La Plata tiene orientación. Bueno, estas drusas son cristales, ¿sí? Que la planta genera. Pueden ser de oxalato de calcio, de carbonato de calcio y de otros, ¿sí? Las de oxalato son las más comunes, y por ejemplo la selga, la espinaca tienen. Y bueno, nada, están ahí para defensa, ¿sí? De la planta. Evolutivamente están ahí, o sea, si uno come mucha selga, puede ser que te agarre también eh, piedras en el riñón, ¿sí? Porque esto no es gratis. Si uno come mucha selga o espinaca, el oxalato inhibe la absorción de calcio, no sé. Entonces, es como, nada, hay algunas cosas ahí que algunos llaman antinutrientes, y bueno, estos podría llegar a ser un antinutriente, ¿sí? Estos cristales. Y nada, las plantas también juegan su papel, ¿no? Y bueno, te las comes, pero no es gratis. Tienen algunas cositas. Y las drusas son una de ellas, ¿sí? Bueno, cuando las comemos, la selga tiene mucha y se siente como algo astringente en la lengua.
¿sí? Cuando comes acelga ahí, decís, uy, ¿qué tiene esta acelga? Más que nada cuando comes acelga sin sabor, sin agregarle nada, que se torna eso medio cremosón, cuando está muy hervida, o cuando la comes cruda, que sentís como algo que los dientes raspa. Y bueno, son las drusas, ¿sí? Que están ahí, los cristales de oxalato de calcio. Y hay otros de carbonato y de otras minerales que las plantas van tomando y van formando cristales y se ven muy bien en el microscopio. Estas drusas yo sé que se ven porque el año pasado vimos, ¿sí? Vimos nosotros ahí en la cursada, así que calculo que el sábado se pueden llegar a ver, o si no el otro sábado que en 15 días también. ¿Estos también se llaman fitolitos o son otras cosas? Claro, fitolitos, sí, pueden ser Ta. también. Pueden ser también. Sí, porque no creo que le llamen un fitolito también a un fósil, que puede ser también. Ahora me dejaste en duda, pero bueno. Porque están los estromatolitos que son fósiles, pero bueno. Hay que ver. Puede ser que sean estos los fitolitos, como pueden ser que sean un fósil. Voy a averiguar bien y te voy a decir. Ta. Sí, son cristales, son de secreción interna. Estos se llaman drusas en particular porque tienen forma estrellada. Después, como cuando cambia la forma del cristal, tienen otros nombres. Sí, yo sabía que los fitolitos tenían también contenido de silicio. Claro, hay de sílice también. Hay de sílice. Ahí va. Este es oxalato de calcio. Y los de sílice generalmente están depositados en la cutícula, ¿sí? Como la cortadera, muchas monocotiledóneas tienen eso, la cola de caballo, ¿sí? De ahí que la ceniza de cola de caballo se use como, ¿sí? Un, ¿sí? Componente controlador biológico, ¿sí? Porque, claro, por esta ceniza de cola de caballo arriba de una planta, va un caracol, se la quiere comer y el caracol se rompe la rádula, que es la boca del caracol, y bueno, no, para de comer, ¿sí? Porque tiene muchos cristales de silicatos, ¿sí? En la corteza, en la epidermis, ¿sí? La epidermis del tallo, de la cola de caballo, del epicetum. Y bueno, sí. Pero sí, los de sílice suelen estar más en la epidermis. Y generalmente los monocotiledóneos lo usan y se defienden, cortan. La cortadera es letal, tiene un filo mortal. Pero bueno, estas cosas, la verdad que son bastante piolas, ¿viste? Y son unas rarezas que llaman la atención bastante, ¿no? Como todo esto coexiste ahí adentro. Sí, sí, es muy apasionante, la verdad. Eh, sí, canal resinífero de pino, corte de tallo. Y como se fijan, el canal tiene ahí esas tres células nucleadas, ¿sí? Tienen estas tres células nucleadas, ¿sí? Que son las células que producen la resina, y la van secretando acá dentro del canal, ¿sí? Y a través del canal el resinífero circula resina todo el tiempo, todo el tiempo. Diferente va a ser un canal esquizógeno, perdón, lisígeno, sin conducto lisígeno, donde no tenemos células especializadas, sino que todo esto estaría completo de células cargadas del contenido. Y cuando ocurre un traumatismo, track, se rompe la planta, cortan, esas células se rompen y liberan todo su contenido, y por presión, ¿sí? Por presión negativa, salen al exterior y salen como una gota de esa lechita o de látex o lo que sea, o de juguito, o lo que uno vea, ¿sí? Que larga la planta, ¿sí? En el caso del aloe, que larga eso verde, o el mucílago, ¿sí? O en el caso de el diente del león, ¿sí? O los zapallos que largan látex, ¿sí? O la lechuga que larga látex, largan con presión negativa, ¿sí? Se rompe el canal ese, ¿sí? Que puede ser lisígeno, y bueno, nada, larga todo el contenido, y la planta de alguna manera se protege, se cura, porque es antiséptico, porque tiene algún tipo de veneno, y no todos los látex son buenos, digamos, no todas las plantas con látex las podemos comer. La familia Euphorbiaceae, por ejemplo, que tiene látex,
complicada, ¿sí? No podemos comer eso porque se intoxica, lo mismo que el caucho, no podemos comer ese látex porque puede llegar a matar. De hecho, con algunos látex se hacen venenos, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de darse a la boca los látex. Sí, de familias comestibles, como en las compuestas, ¿sí? Las margaritas, que tienen, digamos, la lechuga, que podemos comer el látex. Igual tampoco podemos comer mucho, porque si comemos, un ejemplo, una lechuga joven, buenísimo, pero si comemos una lechuga ya adulta que está floreciendo, el látex no es el mismo, cambia el contenido de sustancias que tiene adentro, ¿sí? El perfil. Entonces ahí ya se torna más amarga, más fibrosa, no solamente eso, sino que el látex es más dañino, es más no se digiere tanto, nos cae mal. Entonces hay que tener un cuidado con eso, ¿no? Con el metabolismo secundario de las plantas, que es muy, digamos, diverso, es muy complejo. Millones de metabolitos secundarios, la mayoría no están investigados, no saben ni para qué se sirve. ¿No? Entonces hay que tener siempre cuidado con eso. De hecho, algunos látex, como el de la amapola, se fuma, y bueno, se seca, se fuma, y bueno, tiene lo que tiene, ¿no? Porque ya sabemos, ¿sí? Lo mismo que la morfina, que viene de ahí. Entonces es un temita, los opiáceos, por decirlo así. Bueno, y acá tenemos canales resiníferos, ¿sí? De tallo y de hoja, ¿sí? Fíjense que tienen varias células y un canal ya hecho, ¿sí? Terminado, donde las células, digamos, parietales, que son las que están más hacia atrás, hacia adentro, generan y las largan al conducto, para que siempre haya circulando por ahí lo que sea. Este canal resinífero de hoja es de pino, ¿sí? Y el de tallo también es de pino, ¿sí? Diferente al anterior. Bueno, y de estos no vamos a ver fotos, ¿sí? Solamente las definiciones, ¿sí? Que son otros tejidos diferenciados y adultos, que son tejidos y estructuras de absorción, ¿sí? Absorben agua, absorben nutrientes, absorben aire, ¿sí? Sí, algo de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El velamen, ¿sí? Vieron que las orquídeas, mientras no las regamos, se ve blanca la raíz. Eso blanco es el velamen. Cuando vos lo regás, eso se hidrata, ese tejido, el velamen se hidrata, toma agua ambiente y se ve la raíz de abajo, que es verde, porque la raíz de las orquídeas son fotosintéticas, ¿sí? Las raíces de las orquídeas son fotosintéticas, ¿sí? Y lo de abajo del velamen es la raíz, y esa raíz está cubierta por ese velamen, que es lo blanco, ¿eh? Y fíjense que algunos autores consideran que la función es absorber y acumular agua, ¿sí? Del velamen, ¿sí? Que es una epidermis multiestratificada de la raíz, y es una rizodermis multiestratificada, ¿sí? Los cotiledones, ¿sí? Tienen un tejido especial, claro, de las semillas de las gramíneas. El único cotiledón del embrión está en contacto con las reservas, ¿sí? El endosperma, y posee células secretoras de enzimas que desdoblan dichas reservas, las cuales absorbe y luego las entrega al embrión. Radícula, mesocótilo, plántula, ¿sí? Para su crecimiento y formación de la plántula. O sea, fíjense que no es menor esto, que en las monos suceda, ¿sí? Que ese cotiledón, ¿sí? A veces ni lo vemos porque, claro, está cumpliendo una función impresionante, ¿sí? De nutrir ni más ni menos que al embrión, ¿sí? Bueno, otro tejido importante, o parte del tejido importante, son los pelos absorbentes de las raíces, ¿sí? Pues en la raíz van a absorber agua con sales minerales del suelo, que la savia bruta. En los claveles del aire, los pelos escamosos, peltados, conocidos como pelos chinches, ¿sí? Absorben agua de lluvia, por ejemplo, ¿eh? Son pelos absorbentes también, que no sean iguales que los de la raíz que está en la tierra, pero bueno, es una raíz aérea, ¿sí? Ahí.
Se llaman pelos escamosos peltados, como pelos de chinche. ¿Sí? Vamos a ver una ¿Pero vuelta. no son parásitos también? No. Las bromelias, no son parásitos. No. Eso es una creencia popular. Ah, mira, ok. No, las plantas parásitas pertenecen a 2-3 familias nada más del reino vegetal y nada, las bromelias no entran dentro de esa familia. Lo que hacen es crecer, ¿sí? Apoyadas, ¿sí? Son Epífito no se llaman. epífitos, claro, Eso. son epífitas, y a veces como crecen en una densidad tan alta, como medio que es tanta la densidad que la planta que está abajo, pobrecita, la queda, como la hiedra, así que la hiedra no es parásita, pero lo que hace es ocupar tanto, es tan abusiva, ¿sí? Que no, la planta que está abajo, pobrecita, la queda, porque se queda sin luz, la tapan toda, y bueno, nada, es como que te sofoca. ¿Sí? Joya, me limpiaste el nombre, pobrecita. Sí, no, son muy abusadoras, que es diferente, no es lo mismo que ser, digamos, parásito. Sí, tal cual. Bueno, después están los austorios, ¿sí? Que están en algunas partes de la planta, en varias. ¿Sí? Fíjense, son formaciones que actúan como jeringas para extraer sustancias. ¿Sí? Los austorios están presentes en las plantas hemiparásitas y parásitas, acá sí. Por ejemplo, en una planta hemiparásita, el muérdago, Viscum album. Si el muérdago sí es parásito, ¿sí? Que tiene clorofila y puede realizar fotosíntesis, pero carece de raíz. Y acá viene el tema. No tiene raíz, tiene austorio. Entonces necesita vivir sobre otra planta, el muérdago, y bueno, ahí chupa. Entonces produce los austorios, los que penetran hasta el xilema de la planta, que parasitan y extraen la savia bruta. ¿Sí? Y después, estas son hemiparásitas, porque solo absorben agua y sales, pero después están las plantas totalmente parásitas, como el fideo fino, ¿sí? La cuscuta, por ejemplo. No posee clorofila directamente, los austorios penetran hasta el floema para extraer la savia elaborada, acá ya directamente es una locura. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esta estructura de austorio, que sí es, digamos, de parásito, ¿sí? Y directamente absorbe del xilema, hemiparásito, o sea, medio parásito, y parásito completo que te absorbe directamente el floema, lo que elaboraste. ¿Sí? Hay una familia que es la Balanophorase, que tiene varios géneros y todos son parásitos. ¿Sí? Esa es una familia, y la otra no me acuerdo cómo se llama, donde hay géneros parásitos. ¿Sí? O hemiparásitos. O sea, hay una planta que es muy rara, que se llama flor de piedra, que crece en el desierto y que crece mucho en Santiago del Estero, que nace de las raíces, vive bajo tierra y vive de las raíces de los algarrobos, y en un tiempo determinado sale a la superficie y florece. Y uno dice, ¿qué carajo es esto? Más raro, es un ovni. Pero no, es una planta, se llama flor de piedra casualmente porque es negra, marrón, así. Uno dice, ¿qué diablos? Acá salió cualquier cosa. Y era una planta parásita que vive abajo y florece, dando esa flor rara. Y bueno, el que tiene suerte y la encuentra, la puede colectar. Y nada, la guarda, ¿no? Es lindo. Es bastante lindo. Si no la dejas ahí, bueno, la fotografías. Pero en Santiago del Estero es muy común, ¿sí? Que de repente, de abajo una algarrobo, una raíz, y decís, ¿qué diablo salió acá? Un ovni. No. Es una flor de piedra. Así que bueno, tenemos estas estructuras, que no tengo fotos, pero tengo las definiciones. Y bueno, ahora sí, todo lo que vimos, ¿sí? La idea ahora es juntarlo, ¿sí? Y ponerlo todo junto a funcionar en una planta, ¿sí? Todos los cortes, todos los tejidos, ¿sí? Unificados, y llegar a armar, ¿sí? Llegar a armar lo que sería una planta completa. ¿Cómo es la anatomía de la planta completa? ¿Sí? En cada parte de la planta, ¿cómo es el tallo secundario? ¿Cómo es la raíz secundaria? La raíz primaria, tallo primario, hoja, flor, frutos.
anatomía, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir viendo, digamos, un poquito ahora, porque quedan 3 minutos, ¿sí? Se corta y vamos a dejar acá, porque todo lo que falta le vamos a seguir agregando nombres y cosas, y prefiero agarrarlos frescos el lunes que viene, ¿sí? Total, vamos a tener otra clase más de microscopía donde vamos a seguir viendo. Lo más importante para el sábado ya está dicho, así que el sábado vamos a profundizar en todo lo que vimos hoy y la semana pasada, mirando el microscopio. Ahora voy a adelantarme 2 minutos 50, como para meterme un poquito en la clase que viene, ¿sí? Que la clase que viene vamos a terminar con esto y vamos a empezar con otro tema, ¿sí? Disculpe, profe, Sí, este sábado es presencial, ¿no? este sábado es presencial a las 8, sí, sí, en el laboratorio, ahí donde rendimos el examen. Ok. Entonces, ¿cómo están organizados los tejidos que vimos hasta ahora en cada órgano del planta? ¿Cómo es la anatomía de la hoja? ¿Cómo es la anatomía del tallo? Y cómo es la anatomía de la raíz, ¿sí? Primaria, secundaria, todo, ¿sí? Y bueno, vamos a tener que los meristemas están ubicados en ciertos lugares, que la epidermis, que es el parénquima, que el clorénquima, que el esclerénquima, que el floema, están ubicados en ciertos lugares de acuerdo a el órgano. De acuerdo al órgano va a tener posicionamientos diferentes cada tejido, pero el tejido va a estar presente. La hoja va a tener floema, xilema, parénquima, todo. El tallo va a tener todo y la raíz va a tener todo, ¿sí? Pero la ubicación va a variar, la anatomía va a variar. Y sí, yo les recomiendo escuchar esto antes de la clase, leer el manual de temas botánicos. El manual de temas botánicos es fundamental, porque ahí tenemos el resumen, ¿sí? Tenemos resumen y tenemos un montón de cosas. El manual de temas botánicos es súper recomendable leerlo, ¿sí? Que yo lo tengo colgado ahí en nuestra comisión, y ver este teórico que ahora voy a subir, el de la semana pasada y el de esta semana, todo para que esté disponible y lo puedan escuchar, ¿sí? Siempre es recomendable ver, rever, ¿sí? Igual yo voy a estar ahí con ustedes, yo puedo, cuando vea que hay inconsistencias, voy a frenar la clase, voy a dibujar en el pizarrón, voy a aplicar, para que los cortes se vayan viendo. Y además también podemos ¿sí? Ver en la tele con un microscopio que tiene cámara, que está ahí, ¿sí? Así que bueno, la semana que viene vamos a ver todo esto, ¿sí? Ahora queda menos de 1 minuto de presentación, ya se corta y nos vemos el sábado, ¿sí? A las 8. Cualquier cosa se comunican a través de Camilo para avisarme las cosas, ¿sí? Bueno, la semana que viene continuamos con la teoría en esto, ¿sí? Cómo es cada tejido, cómo es la anatomía de cada órgano, ¿sí? Cómo va a ir variando en cada órgano la anatomía, ¿ah? Bueno, gente, quedan unos segundos. Nos vemos entonces el sábado, ¿sí? Y cualquier inconveniente a través de Camilo. ¿Estamos? Sí, sí. Dale, un beso.